Dios los bendiga, hermanos. Éxodo capítulo 33, versículo 14. La Biblia dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde quiero hablar de la presencia de Dios o la presencia del Señor. Ambos términos intercambiables y que expresan lo mismo en este tema en el cual vamos a estar meditando. Más que un mensaje para esta tarde, esto es un estudio que vamos a tener y sin lugar a dudas creo que es fundamental en nuestros días. Debe de ser entendible lo que significa la presencia de Dios a la luz de la palabra del Señor. ¿Cuál es la razón fundamental para este estudio? ¿O por qué se está dando este estudio? Desde los púlpitos escuchamos en todo momento, aquí está la presencia de Dios, sin importar cuál sea la iglesia, cuál sea el concilio, cuál sea el ministerio. No importa si es una secta, no importa si es una iglesia apóstata, no importa quién sea. En los púlpitos sus predicadores, sus pastores, sus evangelistas gritan, aquí está la presencia de Dios. De la misma forma, los feligreses, si se me permite usar esta expresión, o las personas que asisten a la iglesia. Estoy hablando de personas que supuestamente son cristianos e incluso los falsos cristianos, incluso los impíos, también suelen decir, aquí se siente la presencia del Señor o aquí está la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tanto predicadores como cristianos profesantes o personas no convertidas quieren decir por aquí está la presencia del Señor o aquí se siente la presencia del Señor? Sí, ¿qué se quiere decir por las palabras? Aquí está o aquí se siente la presencia del Señor. Sin lugar a dudas, esto es fundamental entenderlo. Es fundamental, necesario y urgente entenderlo. Es posible que tanto los predicadores, que los verdaderos cristianos, que los falsos cristianos, que los impíos, todos sientan la presencia del Señor. Permítame decirle lo siguiente. Lo que quiero decir, o lo que creo que se quiere decir por aquí está la presencia de Dios, o aquí se siente la presencia de Dios en nuestros días, es un concepto totalmente diferente a la verdadera revelación de lo que la palabra de Dios dice acerca de la presencia del Señor. Eso es terrible. Es tan terrible porque eso claramente denota que hay una gran ignorancia acerca de un tema bíblico tan glorioso como la presencia de Dios. Esa es una prueba clara, según observo, que tales iglesias y tales cristianos han dejado de un lado la palabra de Dios. Y no importa que tales personas o tales iglesias digan, leemos la Biblia todos los días. Nos predican de la Biblia. No se puede considerar de que usted lea la Biblia y que se le predique de la Biblia si vive en ignorancia. Eso no es leer la Biblia. Eso no es recibir la dirección del Señor. Si usted recibe la verdadera dirección del Señor, va a haber ciencia de lo alto en usted. Y si no hay ciencia de lo alto, algo no es correcto. O Dios le falló, o usted está haciendo algo incorrecto.
Pero bueno, hablo como hombre, diría el apóstol Pablo. Hablo como un necio, diría el apóstol Pablo. Porque claramente sabemos por la Escritura de que aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Él no puede fallar. Él no puede negarse a sí mismo. Y si le buscamos con todo el corazón, le vamos a hallar. Voy a hablar al menos sobre 3 asuntos importantes a lo largo de este estudio. Espero con esto que sea entendible a la luz de la palabra del Señor lo que significa la presencia de Dios o la presencia del Señor. O incluso, como se suele decir, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. De la primera cosa de la que voy a hablar es qué dice la Biblia sobre la presencia de Dios. Lo segundo de lo cual estaré hablando es qué quieren decir en nuestros días o qué se quiere decir en nuestros días cuando se habla que aquí está la presencia de Dios o que aquí se siente la presencia de Dios. Y lo tercero es cómo se manifiesta la presencia de Dios en la iglesia en nuestros días. Todo esto a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Así es que vamos a empezar, pues no sé hasta dónde me va a alcanzar el tiempo. Vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué dice la Biblia sobre la presencia de Dios? Hay 4 sentidos primarios que encontramos en la Biblia cuando se habla de la presencia de Dios. Lo primero, la presencia ineludible de Dios. Dicho de otra forma, esa es una presencia general de Dios. En ese sentido, los cristianos, los predicadores, los apóstatas, los impíos, los falsos, las verdaderas iglesias e incluso las sectas, todos están expuestos a esta presencia ineludible o esta presencia general de Dios. Ahora bien, no es esto a lo que se refieren en nuestro tiempo moderno las personas cuando dicen aquí está o aquí se siente la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir por la presencia ineludible o la presencia general de Dios? Este primer sentido nos habla la Escritura claramente acerca de Él y se refiere a la omnipresencia de Dios. Se refiere a ese atributo glorioso del Dios eterno. Por ejemplo, observen lo que dice el libro de los Salmos. En el Salmo 139 y en el versículo 7 al 10. La Escritura dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiero que pare ahí. Ese es un salmo, hermanos amados, que habla de la omnipresencia de Dios en esa parte. Lo que la omnipresencia de Dios nos está diciendo, queridos hermanos, es que nada se escapa de la presencia de Dios. Y cuando digo nada, es nada. Ningún ser humano puede o podrá eludir la presencia formidable,
gloriosa y temible de Dios. No importa si nosotros lo reconocemos como Dios o no. No importa si en nuestras mentes no está Dios o en nuestro corazón no está Dios, si en nuestros caminos no está Dios. Él está en todo lugar y está observando lo que cada uno de nosotros hacemos. Y a su debido tiempo, cada uno de nosotros se va a tener que presentar delante de su presencia. Y cuando nos presentemos delante de su presencia, Él traerá a colación cada acto que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y Él dirá, yo estuve presente cuando tú hiciste tal cosa. Él dirá, no te ocultaste de mi vista. Las tinieblas no te ocultaron. Nada te ocultó. La oscuridad no te ocultó. Ahí estuve yo. Y callé. Fui paciente. Fui misericordioso. Y en lugar de observar esa paciencia y esa misericordia, te empeñaste en hacer lo que no era correcto. Oh, hermanos amados, pienso, ¿qué significaría que nosotros entendiéramos esa doctrina gloriosa de que Dios está en todo lugar, en todo momento y a toda hora? ¿Qué significaría que nosotros entendiéramos que Dios puede observar nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué significaría si entendemos de la forma correcta que Dios es omnipresente y está en todo lugar? ¿Nos atreveríamos a mentir? ¿Nos atreveríamos a ser desobedientes? ¿A ser impíos? ¿A ser rebeldes contra el Dios glorioso, ante el cual las montañas son arrancadas? ¿El que amenaza al mar? Este primer sentido del cual estoy hablando, de la presencia de Dios, es que la presencia de Dios está en todo lugar y en toda hora, en todo momento. Nadie se escapa de la presencia del Señor. Ni los ricos, ni los pobres, ni los sabios, ni los no sabios. Nadie se puede escapar de su ojo santo. Oh, cuán terrible es escuchar eso. Su ojo santo. Sus ojos santos. Qué terrible será que con sus ojos santos vea maldad. Nadie, ningún hijo de los hombres podrá eludir esa presencia gloriosa y terrible. Gloriosa para los santos, terrible para los que desprecian la gracia de Jesucristo. No son para aquellos, como dijo un predicador en una iglesia, somos cristianos porque levantamos la mano y pasamos adelante. No, usted no es cristiano porque levanta la mano y pasa adelante al púlpito y aceptó. Usted es cristiano porque el Espíritu de Dios mora en usted, con todo lo que eso significa. Una vida transformada, regenerada y cambiada y llevada a la semejanza de Jesucristo. No es la profesión, es una nueva vida. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. Sin nuevo nacimiento no hay gloria. No importa nada más. Es así. Permítame hablar de ese segundo sentido primario acerca de la presencia de Dios. El segundo es la presencia especial de Dios. Por la presencia especial de Dios quiero decir ese
gracia y ese beneficio del cual solo gozan los escogidos. El pueblo al cual Dios ha llamado, Dios ha santificado, al cual Dios ha elegido. Ese beneficio del cual Dios da a su pueblo para salvarlo, para protegerlo. Ahora quiero que pare ahí por un segundo. Como usted puede observar, este no es un beneficio del cual gozan todas las personas. He sido más que claro al establecer que de esta gracia solo goza el pueblo escogido y elegido y santificado con la sangre de su Hijo Santo, Jesucristo. No es un pueblo que hace profesión. Es un pueblo que en verdad ama al Señor, vive para el Señor, honra al Señor y presenta los frutos y las evidencias claras que la Biblia detalla de quienes son verdaderos cristianos. Nuestro versículo base para esta tarde ha sido Éxodo 33:14. ¿Qué nos dijo Éxodo 33:14? Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oh, hermanos queridos y amados, esa presencia especial de Dios para con su pueblo trae descanso, trae paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Este pueblo elegido, santificado y apartado en Cristo Jesús y llamado en Cristo Jesús, goza de paz con Dios. El mundo, sin lugar a dudas, estará en pelea con él, pero a él no le importa. Él tiene paz con Dios. Él goza de la protección especial de Dios. A él no le importa lo que este mundo se levante a hacer contra él. Dios es su protector. Y es así. Como usted ha podido observar, es más que claro el por qué a esta presencia de Dios se le llama especial. Porque solo el pueblo de Dios goza de esta presencia tan singular, tan especial, tan gloriosa. Solo el verdadero pueblo de Dios y los que aman a Jesucristo gozan de los beneficios que de esta presencia de Dios manan. El apóstol Pablo dijo: sea anatema el que no ama al Señor Jesucristo con todo su amor. Hay una tercera aplicación, o mejor dicho, sentido primario acerca de la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios en juicio para juzgar. En el libro de Nahum, en el capítulo 1 y en el versículo 5, nosotros leemos lo siguiente: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y en el versículo 11, la escritura dice lo siguiente:
y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Quiero que pare ahí por un segundo. Como usted puede observar, hermanos queridos y amados, este tercer uso primario se refiere a aquella presencia de Dios que viene en juicio para juzgar a los hijos de los hombres. Sin importar, como lo dije anteriormente, que las personas reconozcan a Dios en sus vidas o no lo reconozcan. Le guste a las personas o no, las personas deben de entender lo siguiente. Dios es el creador de todo. Y un día ese creador va a pedir cuentas a su creación. ¿Por qué lo hará? Es porque Él tiene derecho y autoridad para hacer tal obra. Es porque Él es santo. Es porque Él es justo. Puede vivir como quiera si usted desea hacerlo en esta hora, desobedeciendo, desagradando al Señor, haciendo todo tipo de maldad e impiedad. Pero un día la justicia divina lo alcanzará. Y si ese día no llegara, eso significaría que Dios en verdad no es justo del todo y tampoco es santo. Pero la Biblia claramente nos dice que Dios es justo y que Dios es santo. Así es que permítame decirle lo siguiente. Ese día se está acercando para muchos. Se está acercando. En cualquier momento, muchas personas se presentarán delante de ese juicio y Dios los llamará y los juzgará por sus obras. Hay una cuarta o un cuarto uso primario acerca de la presencia de Dios. La Biblia se refiere a la presencia de Dios en el cielo, en la cual habitan los ángeles santos. Cuando Zacarías tuvo incredulidad del mensaje de Gabriel, Gabriel dijo: yo soy Gabriel que estoy delante de la presencia de Dios siempre. Los ángeles están delante de la presencia del Señor siempre, hermanos míos, en el cielo. Ahí se ve la presencia del Señor desplegada en plenitud. En tal lugar no hay lugar para la jactancia o la autosuficiencia. El apóstol Pablo habló de eso en 1 Corintios 1:29. Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Dicen de que los que no conocen a Dios y los que son desobedientes al evangelio de Jesucristo serán excluidos de la presencia de Dios para siempre. La Biblia es más que clara que los desobedientes y los que no conocen a Dios por medio de Jesucristo no gozarán del favor de Dios ni del amor de Dios, ni estarán delante de su presencia. Los verdaderos creyentes ellos sí estarán delante de la presencia de Dios en virtud de la obra redentora de Cristo, no por lo que nosotros hacemos. No es por lo que usted hace que va a ir al cielo. Va a ir al cielo en virtud de la obra redentora de Cristo. No importa si le gustan tantos esos cantos arminianos, que usted tiene que hacer su parte. El Señor lo hace todo. Él le da el querer así como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra del Señor.
Y una vez que ahora que usted tiene el querer así como el hacer por su buena voluntad, usted se ocupa de su salvación con temor y temblor. Pero todo empieza de arriba, hermanos míos. Es delante de la presencia del Señor en el cielo donde disfrutaremos de la plenitud de gozo. Oh, cuán glorioso será ese día. Es que aunque seamos cristianos, hermanos amados, aquí tampoco disfrutamos de la plenitud de gozo. Si Giovanni predica más de una hora, eso es terrible. Y supuestamente somos cristianos y nos estamos gozando. Nos gozamos tanto en la presencia del Señor que no apartamos un minuto para dedicarle por completo a Él. Estamos demasiado ocupados en este mundo. Claro, escuchamos el mensaje a lo mejor trabajando o haciendo otras cosas. En el cielo, nuestro gozo será completo. Yo entiendo por qué el apóstol Pablo se quería ir. Lo que no entiendo es por qué nosotros no nos queremos ir. Estos son los cuatro sentidos los cuatro sentidos primarios de los cuales habla la Biblia acerca de la presencia del Señor. Su presencia general o ineludible, lo cual se refiere a su omnipresencia. Su presencia especial solo para con su pueblo. Su presencia en juicio para juzgar a los pecadores. Y la presencia en el cielo, donde morarán solo santos, junto con los santos ángeles escogidos del Señor. Permítame entrar a esa segunda parte de mi mensaje. ¿Qué se quiere decir en nuestros días cuando se habla de que aquí está la presencia de Dios o que aquí se siente la presencia de Dios? Como pueden observar, lo que se expresa en nuestros días acerca de la presencia de Dios o lo que las iglesias expresan desde los púlpitos o desde las bancas es totalmente diferente a los cuatro sentidos primarios que observamos en la primera parte de este estudio. Es tan diferente que tanto cristianos profesantes como impíos expresan sentir la presencia de Dios o la manifestación del Espíritu Santo. La pregunta lógica es la siguiente: ¿a qué se refieren estas iglesias? ¿A qué se refieren tales predicadores? ¿Qué quieren decir esos tales cristianos? ¿Qué quieren decir los tales impíos? Sí, porque hasta los impíos manifiestan que sienten la presencia de Dios. Claramente, hay una teología errada y confusa de tales iglesias y de tales personas, tanto cristianos como impíos. Sí, hay una teología confusa y errada de iglesias, concilios, cristianos, personas impías. Permítanme decirles esto. Puedo entender hasta cierta parte la ignorancia acerca de la presencia de Dios del profeta Jonás. Cuando en Jonás 1:3 nosotros leemos de que Jonás creía que podía huir de la presencia de Dios. Puedo entender esa ignorancia del profeta Jonás. Él no tenía toda la revelación de la palabra de Dios como la iglesia profesante la tiene. Para la iglesia de nuestros días no hay excusa.
si somos ignorantes acerca de la verdad del Evangelio. No hay excusa si somos ignorantes acerca de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que estas iglesias, estos predicadores, estas personas hablen de la presencia de Dios cuando son ignorantes del Evangelio? Cuando no predican la verdad, cuando no son verdaderos cristianos, cuando su vida no está caracterizada por los verdaderos frutos cristianos. Y puedo seguir dándoles ejemplos acerca de esto. ¿Cómo es posible? Permítame decirle lo siguiente. Si la presencia de Dios consiste en que usted tenga una experiencia solamente sin que le revele la verdad del Evangelio, la gloria de Cristo y quién es Dios, sin que le revele acerca de la santidad, de la obediencia, etcétera, 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 esta sería la desgracia más grande que usted tendría. ¿Por qué causa? Porque Dios por naturaleza es santo y nosotros por naturaleza somos pecadores. Y si nosotros no nacemos de nuevo y si no somos transformados por medio de la fe en Jesucristo, nos iremos al cielo sin importar nuestras experiencias. Sin importar que digamos que sentimos la presencia de Dios. Me quedo aterrorizado al escuchar en los púlpitos, aquí está la presencia de Dios, y después escucho a los predicadores, no predican. Me quedo aterrorizado a escuchar a los cristianos decir, wow, cómo estuvo la presencia de Dios, y ellos siguen siendo impíos. Mentirosos, lasciviosos, soberbios, llenos de todo tipo de raíz de amargura, de maldad, de pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo aterrorizado de observar personas que claramente no son cristianos porque la Biblia no los avala como cristianos. Y que digan, se siente la presencia de Dios. La teología de ellos está incorrecta. Entonces, ¿qué quiere decir en nuestros días? Porque aquí se siente la presencia de Dios o aquí está la presencia de Dios. Le voy a decir dos cosas que creo que se quieren decir. Primero, parece que confinamos la presencia de Dios a un edificio o un templo. Y debemos de recordar por sobre todas las cosas que Dios es omnipresente e inmanente. ¿Qué quiero decir por eso? Por omnipresencia quiero decir que Dios está presente en todo lugar. Por inmanencia significa que Dios está presente y está cerca o ante sus criaturas. Que ellas están en su presencia en todo momento. Ahora bien, esto no es panteísmo. No es como lo que enseñan esas religiones asiáticas, que Dios está en todo. En un árbol, una montaña, una vaca, una piedra. Eso es lo que enseña el panteísmo. El verdadero cristianismo no enseña eso. Aunque Dios está en todo lugar y que Dios está presente en todo momento delante de su creación, el cristianismo no enseña el panteísmo. Dios no es una vaca. Dios no es un cerdo. Él no es una montaña. Él no es un árbol para que le adoremos.
El cristianismo, el verdadero cristianismo, reconoce y enseña la trascendencia de Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? Significa de que Dios es un ser totalmente distinto de la creación. Él hizo todo lo que usted conoce. Él creó toda la tierra, todas las galaxias y todos los planetas y todo lo que en ellos habita. Pero a la misma vez Dios está por encima de toda esa creación. Dicho en otras palabras, Dios no está confinado a un lugar en específico. Él está en todo su lugar, en todo lugar. Y su pueblo tiene comunión con Él en todo lugar. De hecho, debería de ser de esta forma. Pero a la misma vez Dios es diferente a la creación. Si podemos entender los cristianos que Dios está en todo lugar, en todo momento deberíamos de ver a Dios. Deberíamos de saber que su presencia está ahí. ¿Cómo nos comportaríamos en nuestra vida si entendiéramos esta doctrina gloriosa? Si viéramos cualquier cosa, ahí estaríamos hablando de la grandeza del Señor. Oh, hermanos amados, quiero que comprendan lo siguiente antes de avanzar. El hecho de que yo le haya expresado de que Dios está en todo lugar y que su pueblo puede tener comunión con Él en todo lugar, y que Dios no está confinado a un edificio o a un templo o a una iglesia. Con esto no estoy enseñando que usted puede dejar de congregarse con la excusa de que Dios está en todo lugar y que usted puede tener comunión en todo lugar. Deben de entender que ninguna doctrina bíblica contradice a otra doctrina bíblica. Y que si alguien aprueba tal cosa, de que por medio de una doctrina llega a la abolición de otra doctrina fundamental de la Escritura, la única razón es porque usted es impío. Las doctrinas bíblicas nunca entran en fricción. Y lo que claramente se revela y se enseña en la Escritura debe de ser obedecido inmediatamente. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Los que se dejan de congregar y tienen por costumbre hacerlos. No estoy hablando que no vayamos a la iglesia en estos momentos que estamos en pandemia. Estoy hablando de aquellos que no van a la iglesia cuando no hay pandemia. Ellos son desobedientes a la voluntad del Señor. Y no pueden llamarse o no pueden ser llamados cristianos. Ahora, permítame darle algo más acerca de lo que se supone que se expresa en las congregaciones o en los púlpitos cuando hablan de que aquí se siente la presencia de Dios. Creo que claramente tales personas, tales predicadores y tales iglesias quieren decir por la presencia de Dios. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas que relacionan la presencia de Dios con alguna manifestación externa en la carne. ¿Qué quiero decir por esto? Permítame darle al menos unos 4 ejemplos. He escuchado a personas decir, desde que llego al parqueo de la iglesia, se siente la presencia de Dios. Esto es una clara manifestación externa.
Y sin duda, esa manifestación es más fuerte cuando la música en la iglesia está en su mayor fuerza. Eso no es la presencia de Dios, esa es emoción, hermanos míos. Así es que las cosas se deben de decir como son. Creo que algo que suele avalar la presencia de Dios en las iglesias es que los cristianos dicen, o incluso los impíos, se sienten correntadas en mi espalda o en mis manos. La piel se me pone como de gallina. En muchas ocasiones esto suele estar precedido de la gritería en las iglesias o por parte de los pastores o predicadores que gritan mucho. Alguien dirá, es que tú no sabes, Giovanni, lo que se siente. Oh, yo he sentido esas cosas. Yo sé de qué está hablando. La pregunta es, ¿qué le deja? Una experiencia solamente. En una ocasión escuchaba a un predicador gritar de tal forma que mis manos se sentían corrientadas. Y cuando sentí esta experiencia física, me airé. Me llené de ira y dije, ¿por qué está sucediendo esto? Si este hombre no está diciendo nada, nada. No hay ninguna revelación espiritual de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios, de la obra del Espíritu Santo en la vida del verdadero cristiano. Es triste para mí que las personas confían en sus experiencias más que en la palabra de Dios. Los cristianos de estos días, e incluso los que no son cristianos, si tú tienes una experiencia, todo está bien delante de Dios, no te preocupes. Está bien, sos amado. El problema con esa forma de pensar y con esa teología es que no es bíblica. No lo es. Y no importa que ahora nosotros o las personas en nuestros días digan que es bíblica. Ninguna persona puede hacer palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. Debemos de comprender eso. ¿Ustedes creen que los falsos profetas en los tiempos antiguos no sentían experiencias místicas? Quizás algo o una tercera cosa a lo cual se refieren cuando hablan de la presencia del Señor es una experiencia mística. Bueno, de hecho todo esto es una experiencia mística. Quizás visiones o nuevas revelaciones, etcétera. El problema es que yo tengo un gran problema con las nuevas revelaciones. No hemos terminado con la revelación antigua. No hemos terminado con entender todo lo que la palabra del Señor dice en estos 66 libros. ¿Y el Espíritu va a estar urgido en darnos nueva revelación? Eso es una locura. Visiones, nuevas revelaciones, sueños. Todo esto es misticismo. Y el cristianismo debe de estar muy atento y en guardia contra el falso misticismo.
¿Por qué causa? El falso misticismo afecta la verdadera humildad y da una falsa humildad. Nos aparta de la verdad. Quiero que observe Colosenses 2 por un momento. En el versículo 18, la escritura dice: Colosenses 2, 18. Nadie os prive de vuestro premio. Lo que básicamente dice ahí el texto original es: nadie los descalifique de su premio. El apóstol no quiere que nadie lo descalifique a usted. Sigue diciendo, afectando humildad. Lo que eso quiere decir es dándole una falsa humildad. Sigue diciendo, y culto a los ángeles. Lo que en nuestros días sería llevándolos a una falsa adoración. Oh, es imposible que la verdadera iglesia en nuestros días dé culto a los ángeles. Satanás no va a venir y le va a decir, híncate delante de un ángel. Pero sí le va a dar una religión hecha a su corazón perverso. Entonces nos dice, nadie nos descalifique de su premio, de nuestro premio, dándonos una falsa humildad y un falso culto, entremetiéndose en lo que no ha visto. El texto en el original dice, llevándolos a las cosas que sí ha visto. Reina Valera no es fiel en la traducción acá. Los escribas lo tradujeron de esta forma, porque tal como dice Hendrickson, ellos no querían dar tanta importancia a estas personas. Pero el texto original dice, llevándolos o entremetiéndolos en las cosas que sí han visto. Aquí tenemos personas que han visto cosas. Eso es de lo que está hablando. Ellos tienen un misticismo falso. ¿Cómo sabemos que es falso? Porque lo que han visto, dice el apóstol, lo vieron porque tienen hinchada su propia mente carnal. Las cosas que vieron vino de esa mente hinchada, de esa mente envanecida, carnal. Un cristianismo envanecido. ¿Cuántas iglesias envanecidas ven tantas cosas? ¿Cuántos cristianos envanecidos ven tantas cosas? Y ellos dicen, es revelación de Dios. Esta es la presencia de Dios. El Espíritu Santo me dijo. Y la Biblia dice, no fue ni la presencia de Dios, no fue el Espíritu Santo. Ha sido tu propia mente carnal no regenerada y santificada, la cual te hizo ver tal maldad. Y tú estás llevando a las personas a una falsa adoración. Y tú estás llevando a las personas a una falsa humildad. Y tú estás descalificando a tus oyentes. He hablado con personas que son predicadores y les he dicho, ¿por qué estás enseñando esto? ¿Por qué estás diciendo esto? La Biblia no lo dice y tú estás desagradando al Señor al hacer tal cosa. Ellos van a su falsa humildad, de lo que está hablando este versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses, y me dicen,
¿Cómo tú, Giovanni, me puedes decir que estoy ofendiendo al Señor? Cuando yo sé lo que he visto. Claro, a ellos su cristianismo los avala su experiencia y no la Biblia. Déjame decirte una cosa. Si tu cristianismo es avalado o es aprobado por tu experiencia y no por la palabra del Señor, estás perdido. Estás perdido. Si tu cristianismo es alabado por la gloria que te dan los hombres acá, estás perdido. Si tu cristianismo es avalado porque no te quitas la mantilla, estás perdido. Si tu cristianismo es avalado porque tú te hincas, estás perdido, amigo mío. Cuídate. Cuídate de no hacer de ningún elemento que se haya dado al pueblo de Dios un ídolo en tu corazón. Cuídate de que ninguna de las señales que se le han dado al pueblo de Dios sea tu Dios. Cuando Israel estaba en el desierto y el Señor los castigó por rebeldes y envió serpientes y los picaban y se morían. Y ellos clamaron delante de Moisés y Moisés se presentó delante del Señor y el Señor le dijo, haz una culebra de bronce. Y cuando las serpientes los pican, que vayan y vean la serpiente. Y van a ser sanos. Cuando sucedió todo y pasaron y salieron del desierto, ¿qué hizo Israel? Adoró la serpiente. Es terrible, hermanos amados. Que de los símbolos o señales cristianas el pueblo de Dios adore tales cosas, aunque no lo crea y no lo diga. Hablar de la presencia de Dios en nuestros días es un término y hasta, por decirlo de esta forma, una promesa que está a disposición de todos, cristianos e impíos. No importa quién seas, tú puedes sentir la presencia de Dios. No importa. Oh, cuán diferente es esos 4 usos primarios que la Biblia enseña acerca de la presencia de Dios a lo que se expresa ahora de la presencia de Dios. La pregunta es, porque yo esto lo he escuchado, esto es lo que tú dices, Giovanni. Otros predicadores dicen otra cosa, no me importa lo que diga otro predicador. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? No se me ofende tampoco cuando se me dicen tales cosas. Giovanni, ¿tú crees sabes todo? No se me ofende. Yo no lo sé todo, pero sé quién lo sabe. La Biblia nos enseña todo. Ella nos enseña la verdad. He escuchado a personas no cristianas porque sus frutos así lo manifiestan, que sienten la presencia de Dios en los cultos, en la oración, porque lloran, porque se ríen, por esto o por cualquier otra cosa. En la palabra porque se gozan en los cultos o se gozan cuando escuchan la palabra de Dios. Aunque vamos, yo no escucho muy a menudo que las personas se gozan cuando me escuchan predicar a mí. Quizás alguien diría, no me profetiza para bien. Quizás Giovanni es muy pesimista. Siempre nos está hablando de juicio.
No, yo no les estoy hablando de juicio. Les estoy llamando a arrepentirse, que es diferente. Es que Giovanni nos va a meter miedo. Por eso no nos gusta ahí. No, yo soy realista. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la Biblia. ¿Cómo te puedo decir? No te preocupes. Come, bebe, porque mañana morimos. Cuando estés en el infierno y me veas allá, me vas a decir, maldito el día que vi tu cara y te escuché predicar. Mi propósito es que ninguno de mis oyentes yo tenga su sangre en mis manos. Nunca. ¿Saben algo? En algunas ocasiones he orado por personas. Y algunas, de una forma sincera, según creo, me han dicho, sentí la presencia de Dios cuando estabas orando por mí. Pero son impíos. ¿Cómo que sientes la presencia de Dios cuando estoy orando por ti? ¿Qué quieres decir? Porque sientes la presencia de Dios cuando yo estoy orando por ti o cuando te pongo mi mano en tu pecho o en tu cabeza y me dices, sentí tu presencia. Otra persona vino y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Vino el predicador fulano, oró por mí y después pasaste tú y oraste por mí y sentí que el Señor me tocó cuando tú orabas, pero no cuando el otro predicador oraba. Bueno, eso es un halago de Satanás. Sí, es un halago de Satanás. No me importan los halagos de Satanás. Mi pregunta es, ¿qué hace un impío sintiendo la presencia de Dios cuando yo oro por él? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es posible de que una persona impía sienta la presencia de Dios si yo oro por él y esas personas siguen siendo impías y siguen con su vida perversa, maligna, que desagrada a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Tiene esto lógica? No tiene lógica. Es ilógico, es irracional, es loco. Pero con algo ilógico, irracional y loco, Satanás ha prendido a muchos, hermanos míos. Así es que yo no me jacto en mí. Le doy gracias al Señor y engrandezco al Señor. Pienso en una sola cosa. Pienso en los personajes bíblicos. Alguien dirá, ¿qué piensas de los personajes bíblicos? ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando estuvieron delante de la presencia de Dios? ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando estuvieron delante de la presencia divina? ¿Qué los caracterizó? Temor. Ellos temieron cuando estuvieron delante de la presencia de Dios. Ellos observaron su verdadera condición pecaminosa. Ellos observaron la santidad de Dios. Ellos se arrepintieron de su maldad. Ellos creyeron que no seguirían viviendo por haber tenido ese encuentro con la presencia divina y gloriosa. Eso no es lo que dicen los impíos ahora ni en las iglesias. Las iglesias dicen, aquí está la presencia de Dios. Y están chambreando ahí en las bancas cuando están en el culto. Fui a una iglesia y allá en la iglesia, oh, me llené de coraje. Y sí, me llené de coraje. Estaba en las primeras bancas y volteo a ver para atrás. Un diácono en medio del culto, entregando tarjetas para, no sé, cumpleaños, bodas, baby shower, no sé para qué, pero entregando tarjetas de invitación para una fiesta. Creo que si yo hubiera sido el pastor de esa iglesia hubiera parado el culto,
porque era más importante lo que este diácono estaba haciendo. Y hubiera llamado la atención a toda la iglesia y decirle, hermanos, por favor, todos párense. Y hay que parar el culto. Que el Señor disculpe y que su presencia se tranquilice por un momento, porque nuestro grandísimo diácono ha considerado que es más importante entregar esta invitación. No escuché celo santo en esa iglesia por semejante obra. Y dije, ¿qué ando haciendo aquí? Y las personas han tomado el término de la presencia de Dios como un término técnico. Digamos que está la presencia de Dios aquí y ya, pero no nos importa que esté ahí. ¿Dónde está esa piedad de antaño que manifestaban estos hombres temerosos de Dios? Que tenían temor cuando se encontraban en la presencia del Santo, que podían ver sus faltas, podían ver su pecado, podían ver la santidad del Señor. ¿No es esto lo que se quiere expresar en nuestros días por la presencia de Dios? Permítame avanzar porque, lo crea o no, llevamos 1 hora. Uy, muchísimo tiempo. Debemos de partir este mensaje y oírlo en 3 partes. Mucho tiempo. Y podemos ver un partido de fútbol de 2 horas. De 3, dicen los hermanos acá. Si ven novelas, ni digamos cuántas horas. O noticias, o lo que sea. Se puede pasar en la tienda todo el día. ¿Cómo nos gozamos? Hay plenitud de gozo en la tienda. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Con el marido, todo el fin de semana y no hay problema. Con la mujer igual, con los hijos igual. Pero en la presencia del Señor es duro, muy duro. Pero bien, este es un estudio en el cual yo les quiero enseñar lo que la palabra del Señor dice acerca de la presencia de Dios. Esto no es para llamarle la atención a nadie, es para que crezca en entendimiento de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a entrar a la tercera parte. Y voy a tratar de apresurarme acá. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en la iglesia? Al menos le voy a decir 3 cosas rápido. Si usted quiere sentir la presencia del Señor, si usted quiere ser parte de esa presencia gloriosa del Señor, el primer paso es el siguiente. Juan, el Evangelio, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe qué dicen esos versículos? Que usted solo puede ser parte de la presencia de Dios si recibe a Cristo. Pero que si recibe a Cristo no es por su propia voluntad o por su propia fuerza. Es porque Dios en su voluntad soberana quiso que usted recibiera a Cristo. Eso no es arminianismo, hermanos míos. Esa es la teología del apóstol Juan. Ni tan siquiera es calvinismo. Es la teología del apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces, usted ha recibido la presencia del Señor cuando recibe a Cristo. Si usted no es un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, no importa lo que su corazón malvado le diga.
usted nunca ha estado delante de la presencia del Señor, esa presencia especial reservada solo para su pueblo. Pero sí ha estado delante de la presencia general e ineludible, en la cual Dios está observando cada acción mala, pensamiento malo que usted hace. No es bueno de que el juez de la tierra observe todas sus maldades, déjeme decirle. Al menos si va a ser malvado y va a hacer maldades, fuera bueno que Dios no lo supiera ni lo viera. Pero está en un problema serio porque Él sí lo sabe y lo mira. Pero yo tengo buenas palabras. Si se arrepiente, Dios puede olvidar todas esas acciones malvadas y pecadoras. Pero se tiene que arrepentir hoy. Tiene que ser obediente al Evangelio de Jesucristo hoy. Si le dice que hoy tome su cruz, adivine cuándo va a tomar su cruz. Hoy. Eso es elemental. Eso no tiene ciencia. Si le dice no robe hoy, no va a robar hoy ni mañana. Si le dice no adultere hoy y no fornique hoy, no lo va a hacer ni hoy ni mañana. Ahora, la presencia de Dios es continua para los verdaderos cristianos por medio del Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan en este evangelio, en el capítulo 14, versículo 16 y 17. Nuestro Señor establece lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Me gusta eso. Sigue diciendo el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Oh, qué doctrina gloriosa, que Dios mora en el cristiano. ¿Sabe qué es eso? La presencia de Dios está en el cristiano. No es que, bueno, Dios está si habemos 2 o 3 reunidos. Ese versículo no se refiere a la congregación en adoración. Se refiere al hecho cuando la congregación se reúne a disciplina. De disciplina en la iglesia se refiere ese verso. Usted puede estar solo en su casa y ahí está el Señor en su presencia. Ahí está la presencia del Señor en usted. El Dios Trino mora en el cristiano, con todo lo que eso significa. La presencia de Dios está en el cristiano. Oh, que Dios nos diera entendimiento para que comprendamos lo que significa esa doctrina gloriosa. Si una sola cosa se pudiera grabar en su corazón en esta hora, yo le pediría al Señor que sea que Él more en el verdadero cristiano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos pecar si Él está en nosotros? ¿Cómo podemos dar lugar a malos pensamientos si Él está en nosotros? ¿Cómo podemos dar lugar a la codicia, a la maldad, al pecado si Él está en nosotros? ¿Qué significa que Dios more en nosotros? ¿Qué significa que la presencia de Dios esté en una vida? Le voy a ayudar con eso de una forma rápida. En pocas palabras,
si la presencia de Dios mora en nosotros, eso nos llevará a la semejanza a Jesucristo. ¿Y qué podríamos decir de nuestro Señor Jesucristo? Amó a su Padre por sobre todas las cosas. Si la presencia de Dios está en nosotros, vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué más podríamos decir? Santidad por sobre todas las cosas. Nuestro Señor es santo y fue santo por sobre todas las cosas. Y sigue siendo santo. ¿Qué más? Una vida sin pecado. Si ama al Señor, su vida va a estar caracterizada por la ausencia del pecado. Como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dijo el salmista. Tus dichos he guardado para no pecar contra ti. ¿Qué más podríamos decir de nuestro Señor? Una comunión incesante con su Padre. Oh, hermanos amados, en la presencia del Señor mora en un alma. Esa alma va a tener un anhelo, una sed de comunión con el Dios Trino, por sobre todas las cosas. Déjeme darle una cuarta. Un conocimiento glorioso de la voluntad de Dios. Si tiene comunión con Dios, va a tener un conocimiento correcto de la teología bíblica. Es que en mi cabeza nomás no puede entrar que usted tiene una verdadera comunión y es ignorante. Eso simplemente significaría que Dios no ha sido fiel con usted. Y eso no cabe en la teología bíblica. Al que llama se le abrirá, dice la palabra del Señor. El que busca encontrará. David en el hecho de muerte le dijo a su hijo Salomón, si le buscas con todo el corazón le hallarás. Pero si le desechas, él te desechará para siempre. El mundo no representaba un lugar de gozo para nuestro Señor Jesucristo. Si la presencia del Señor es activa en nuestras vidas, este mundo no será de tanto, no será de gozo para nosotros. Pero el cristiano cuando se enferma mira al cielo y se enoja. ¿No mira el pecado? Y si nosotros queremos corregir al cristiano, como se me ha dicho en alguna ocasión, oh, bien por ti, que tú sabes hacer lo que la Biblia dice. Hay una soberbia en el cristianismo terrible. Difícilmente podríamos decir que en tales personas mora o en tales personas la presencia del Señor está ahí. Porque el Señor fue humilde. Si la presencia del Señor mora en nosotros, nos veremos más como criaturas celestiales, creadas en Jesucristo. No nos vamos a ver como cristianos carnales, o como se dice ahora, soy un cristiano materialista. Tendremos amor por la palabra de Dios. Una vida guiada por el Espíritu Santo para la honra y la gloria de Dios.
Habrá verdaderos frutos cristianos en nuestra vida, tales como el verdadero amor al prójimo, el verdadero amor a Dios que nos llevará a la obediencia. Habrá compasión para con nuestros hermanos, habrá misericordia, habrá perdón. Y puedo seguir, pero creo que usted ha entendido. La presencia de Dios no significa una simple experiencia. Significa una vida transformada por el Espíritu de Dios y llevada a la semejanza de Jesucristo. Señores que me escuchan, señoras, jóvenes y niños, es hora de que se enseñe lo que la palabra del Señor dice. Espero que hayan tenido en este pequeño estudio alguna palabra de enseñanza, alguna palabra de edificación para el pueblo de Dios. Y que todo sea para la honra y la gloria de Dios en su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna persona que en verdad quiere ser expuesta a esa presencia especial de Dios, que está reservada solo para su pueblo, hoy puede recibir a Jesucristo. Porque solo a los que reciben y creen en Jesucristo y los que lo hacen de verdad son aquellos que van a gozar de esa presencia especial de Dios. Todo lo demás es locura. Así es que ahorita que vamos a ir en palabras de oración, si alguien quiere recibir al Señor, lo puede hacer con sus propias palabras. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga.